Bienvenidos al Museo de Arte Miguel Urrutia, a esta conferencia Fotoperiodismo Joven en Colombia, a cargo de Federico Ríos Escobar. Esta conferencia se presenta como apoyo a la exposición Luz más Luz, Leo Matiz en las colecciones del Banco de la República, que ustedes podrán visitar hasta septiembre en el tercer piso del museo. A partir de su propia experiencia y trabajo como fotógrafo documental durante más de 10 años, Federico Ríos abordará durante esta conferencia cómo se lleva a cabo el ejercicio del fotoperiodismo y la fotografía documental desde la ética periodística, el rigor y la necesidad informativa cruzados por la estética fotográfica. Federico Ríos Escobar es fotógrafo y ha trabajado para publicaciones alrededor del mundo, desarrollando proyectos de fotografía documental sobre temas sociales. Su trabajo se presenta regularmente en medios y publicaciones internacionales como The New York Times, Esther, Times Magazine, Paris Match, Leica Magazine, El País España, Folia de Sao Paulo, Vanity Fair, entre otros. Ha participado en exposiciones de arte y fotografía en Sao Paulo, Nueva York, Lituania, Ámsterdam y recientemente en el Museo de Antioquia. En 2012 publicó el libro de fotografías La Ruta del Cóndor bajo los sellos editoriales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Caldas. En 2013 publicó el libro Fiestas de San Pacho, Quibdó, junto al colectivo de fotografía Más Uno. Bienvenidos. Buenas tardes. Esa es mi cuenta de Instagram, que es como un diario de caminata, y mi correo electrónico para que esta conversación, que espero que sea una conversación, se pueda hacer más larga y profundizar en la medida que ustedes quieran. Y Sony es uno de mis patrocinadores, entonces ahora usa unas cámaras Sony muy bonitas. Es un poco inquietante que la conferencia se llame Fotoperiodismo Joven, ¿cierto? Pero un poco halagador también. Creo que lo joven es por ustedes, que la mayoría están bien jóvenes. Y antes de empezar a presentar mis fotos, quisiera que pensáramos todos muy seriamente que nos están matando. Hoy asesinaron a 3 líderes más, la cuenta va en más de 200 desde hace un par de años, la cuenta va en más de 30 desde hace un mes atrás, y es una realidad tenaz que estamos viviendo, dramática, y espero que tanto ustedes como yo, y sé que mucha gente fuera de esta sala, estemos todos pensando qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados, poniendo un hashtag y nada más. Hay que hacer algo, tenemos que detener esta masacre y detenerla en democracia, detenerla sin más masacres, ¿no? Sí, yo no estoy llamándolos a un levantamiento en armas, pero sí estoy insistiendo en que tenemos la necesidad de respetar y proteger la vida, no solo en este país, sino en el mundo, pero ocupémonos de lo que más nos toca de forma cercana. Durante el fin de semana hubo unos episodios bien alarmantes. En Medellín, que es la ciudad en donde vivo, hay un barrio que se llama la Comuna 13, es bien grande, la ciudad está completamente dividida en comunas y hay una que es la número 13. Ha sido un barrio con una historia bien violenta. Ese fue el barrio en donde se desarrollaron la Operación Orión y la Operación Mariscal, que fueron operaciones de la fuerza pública con exceso de fuerza, con paramilitares involucrados al lado del ejército, señalando casas de jóvenes para asesinarlos. Una operación que dejó cientos de desaparecidos, muchas víctimas, y yo espero que todos tengan clara la fotografía de Jesús Abad Colorado, en la que un hombre encapuchado camina vestido de militar con una capucha al lado de otros militares señalando a dónde entrar a buscar personas que luego fueron víctimas o desaparecidos. Pues el fin de semana volvió a suceder. Tristemente la persona que quedó al cargo del Ministerio de Defensa Nacional en el momento de la Operación Orión hoy es la vicepresidenta electa. Entonces se ve un ciclo muy dramático que se puede analizar desde una perspectiva terrible, ¿sí? El panorama que nos espera no es nada alentador. Así que los invito a
a que por favor reflexionemos sobre eso y sobre lo que quiero presentarles esta tarde-noche, y a ver qué hacemos. Si a alguno se le ocurre una idea, pues bienvenida. Entonces, en la 13 lo que pasó el fin de semana es que los combos armados están aliándose con la policía para ir a asesinar a otros jóvenes. O sea, la policía le presta chalecos y cascos y armas a los delincuentes, patrullan junto con los delincuentes, entran a la casa, sacan a los jóvenes, y la comunidad está absolutamente indefensa, no saben qué hacer. Entonces, este primer trabajo habla de una pareja. Ella es desplazada, víctima del desplazamiento, llegó a vivir a Medellín. A él, su familia lo abandonó por diferentes motivos y él tuvo que crecer con sus abuelos. Luego se encontraron y decidieron que tenían que sobrevivir, y para sobrevivir montaron una pequeña empresa familiar. Trabajan juntos, trabajan duro, y es su empresa, su emprendimiento, y con eso sobreviven. Este es un trabajo que hice para la revista Arte de Francia. Son muy jóvenes, víctimas de la violencia, y esta es la Comuna 13. Este es su negocio familiar. Él compra cocaína en grandes cantidades, con estos socios la rinde, la organizan, la distribuyen, y ella se encarga de repartirla por el barrio. Así se reparten el trabajo. Este es su nicho de negocio, sus clientes potenciales. Y sus habilidades laborales consisten en empacar 300 cigarrillos de marihuana en una hora, que es un récord bastante alto. Si alguno ha empacado algún cigarrillo de marihuana alguna vez. Esta es su casa, que además usan su casa como su lugar de trabajo, y sus condiciones de vida, como pueden ver ahí. Este es un outsourcing, es un socio de la empresa, él sirve como vigilante, y él está pendiente de que no venga el combo enemigo y que no venga la policía. Bueno, sus clientes, que a veces son menores de edad también. Esta es la maja vestida. Y más de su entorno laboral, que es un entorno bien violento y lleno de complicaciones. Quería empezar con eso porque de verdad la situación es que me cachetea en la cara todos los días. En la Comuna 13 estuve mucho tiempo trabajando, hice varios proyectos allí, varios ensayos fotográficos en esa zona, y este fue tal vez el más reciente que hice hace unos 3 años tal vez. Pero con lo de este fin de semana otra vez quedé así como abrumado. Y es un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo. Me imagino que ahí la mayoría no tienen señal, aquí tampoco me está entrando muy bien la señal, pero mi cuenta de Instagram es @historiasencillas, y tengo un proyecto insertado en esa cuenta que se llama Transputamierda. Transputamierda es lo que tengo que hacer yo para llegar a las comunidades que quiero documentar, a los sitios en donde quiero fotografiar. Y se llama Transputamierda porque trans es de transporte. Todos habrán visto Transoacha, Trans UAT, Trans cualquier cosa. Y la puta mierda es el lugar al que nos referimos cuando algo es muy lejos. Y Colombia es un lugar particularmente lejos. O sea, recorrer el país implica unos retos de traslación muy complicados, difíciles de afrontar. Estas son 2 profesoras que viven en un pueblo muy pequeño, y ellas dan clases solamente 3 semanas del mes, no 4, sino 3. Pero no es que sean muy vagas. La 4ª semana del mes la usan para viajar 2 días a caballo hasta el pueblo, hasta Urrao, un pueblo que tiene señal de celular, servicio médico y una tienda para comprar el mercado. El 3er día lo usan en comprar el mercado, ir al médico y llamar a sus familias, y los siguientes 2 días lo usan para regresar hasta el pueblo en donde dan clases. Y esta es la autopista por la que van. A mí también me tocó usar la misma autopista. Esto es una caminada muy particular porque es un sendero en una montaña que está completamente minada, y tiene avisos de peligro, minas, no se salga del camino. Entonces es muy alentador porque son unas 8 horas de caminada para llegar hasta
hasta el pueblito, se llama Pueblo Nuevo. En medio de peligro minas, no se salga del camino. Genera un entusiasmo interesante. Estos son las, ¿cómo se llaman? Las autopistas de la prosperidad, es que decía el aviso. Y este es un flaco que me pareció particularmente noble, porque este conductor que van a ver sabe que si alguien está en la carretera y no se monta en ese jeep, ya no va a poder salir de ahí. Entonces este tipo le mete a su jeep lo que sea. Hagan la cuenta. Voy a poner de nuevo para que vean. 2 adelante, el conductor, y 1 en la ventana. 7 atrás, los que van colgando, otro en mi ventana, 4 en el techo. A lo mejor alguien de Toyota estaría muy feliz de ver ese carro con 21 pasajeros. Esta es otra de las formas de viajar por el país. Este es el río Pogue, que es un río que sale desde Bojayá, donde fue la masacre, hacia adentro, hacia un pueblo que se llama Pogue. Me imagino que ustedes vieron la mayoría los cantos de las musas de Pogue, unas mujeres negras que tienen una forma de cantar muy particular en la ceremonia de la firma del acuerdo en Cartagena. Pues bueno, esas musas de Pogue tienen que meterse desde su pueblo hasta Bojayá, entre 4 y 6 horas de ese río. Luego de Bojayá a Quibdó, 4 horas más, y después ya pueden tomar un avión. Y este es el Aeropuerto Internacional de Vigía del Fuerte. Eso es la esencia de Transputamierde, la esencia de cómo recorrer el país. Hay gente que habla de la Colombia profunda, de la Colombia desconocida, bueno, a mí me parece que esto es solo Colombia y ya está, plano, punto, sin límites. Y es muy particular porque cuando tengo que a veces explicarle a mis jefes que para ir de un punto a otro son horas de recorrido, claro, un tipo que está sentado en Nueva York o en Alemania, a veces solamente está viendo un mapa y dice, pero es tan cerquita, es gracioso que no haya una forma de llegar más rápida. Entonces, hay 2 poblaciones en Antioquia, Ituango, que ha estado mucho en los noticieros últimamente, y Peque. Entre Ituango y Peque hay 20 kilómetros de distancia, ¿sí? Eso es más cortico que ir de aquí al Portal del Norte. 20 kilómetros es muy poco. La forma fácil de ir de Peque a Ituango es salir de Peque a Dabeiba, ir de Dabeiba a Medellín y de Medellín ir por los Altos hasta Ituango. Son 12 horas de viaje, ¿sí? Para 20 kilómetros. Esa es la forma de ir en auto, porque hay otra forma de ir sin auto y es un pedazo en moto y otro pedazo en mula. Entonces, esto deben ser unas 14 horas. Son 20 kilómetros, son 2 poblaciones súper cerca. Entonces es muy sencillo que alguien que está viendo un mapa en Google Maps o en Google Earth o incluso un mapa físico no entienda cómo en Colombia 2 pueblos que están a 20 kilómetros el uno del otro no tengan una carretera, es lo mínimo. Entonces eso es lo que trato de fotografiar con Transputamierde. Todo esto que van a ver es fotografía hecha con el celular y montada en mi cuenta de Instagram, en Historias Sencillas. Esto es en La Guajira, los hombres que recogen leña en la madrugada, los toros en las sabanas de Arauca, el aeropuerto, que es también paso obligado, el río San Juan, controlado por el ELN, el Chocó, esto es Casanare, esto es Bogotá, entrando en Transmilenio por el
por el occidente, Ovejas en el Sucre, Buenaventura en la costa, esto es aquí también Cundinamarca, cerca de Tuta, esto es La Dorada en Caldas y Quibdó en el Chocó. El Putumayo, más Putumayo, esto es por Urrao en Antioquia, el Cuerpo de Cristo. Esto es un funeral indígena en Corinto. Esta era la cena en el río San Juan, una guagua. Esta era una montañita que le decían Punta Comcel, porque era una montaña en donde entraba la señal de celular y todos los guerrilleros subían, pero entonces desde la parte del campamento de las FARC se veía como unas luciérnagas arriba y eran los brillos de las pantallas de los celulares. Los farallones de Cali, la boca del cañón del Naya, Caldono en el Cauca, la chiva de Transputamerda. Esto fue una caminada muy larga en un sitio que se llama Jardín Antioquia. Yo tenía que llegar hasta una cueva que se llamaba la la Cascada del Esplendor. Y mi tarea era ir a la Cascada del Esplendor y hacer unas fotos, eso es lo que me había pedido mi editor. Y ese campesino me acompañó hasta allí caminando. Bueno, fue una caminada bien larga, muy penosa, muy dolorosa. Y cuando llegamos el campesino estaba fascinado y sacó el teléfono y empezó a tomar fotos. Y para mí fue increíble porque claro, este era un campesino que además no era joven, haciendo fotos con su smartphone para mostrarle a su esposa que nunca había ido hasta allí. Y una escena así como extraña. Este es Sinar Alvarado, que es un escritor con el que trabajo de vez en cuando, buen escritor. Y esto es empujando una canoa en un río en el Chocó. Por la ventana del bus llegando a Norí, un pueblo pequeño, cruzando un río. Esto es Apartado. Y un perro en un avión. El Parque Las Orquídeas. Y ahí está en la Sony otra vez. Esto es saliendo de Mandé, una población pequeña en las montañas de Antioquia. Y esto es un indígena trans en Puerto Nariño, en el Amazonas. Y esto es un niño indígena en Puerto Nariño viendo National Geographic por televisión. Cúcuta, Tumaco, Guapi. Estos son estudiantes que estaban en clase de qué hacer en caso de fuego cruzado. Entonces todos los días los estudiantes tienen una hora de clase de cómo reaccionar en caso de fuego cruzado, porque su escuela queda frecuentemente entre las balas. Nuquí, una pelea de gallos, unos perros en Tacoyó, la Comuna 13 de nuevo en Medellín, un campamento de las FARC, la última cosecha de coca antes del proyecto piloto de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y un baño que nadie va a usar nunca, una sombrilla improvisada en las montañas, Pinuña Negro en el Putumayo, suministros para minería ilegal de oro en las montañas de Anorí, un laboratorio de cocaína en el Putumayo también. Bueno, y por ahí va Transputamerda. Otro de los proyectos que he venido desarrollando es documentar la cotidianidad de las guerrillas en Colombia. Estuve trabajando extensamente sobre las FARC y más recientemente he estado trabajando sobre el ELN. Entonces, pues estos son los guerrilleros del ELN, dominando los ríos, sobre todo el río San Juan y sus afluentes en el Chocó. Esto es una planta en el monte, en la selva. Y esta era la cena, un borugo. Ahí van caminando, entrenando, patrullando, en combates, en el río. Y es como fotografiar su cotidianidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, quiénes son estos tipos. Y esto es lo que más me interesaba de fotografiarlos, entender no solo quiénes son, sino cómo es su relación con la comunidad. Entonces, si ustedes se fijan, este grupo de cazadores que va navegando en la parte de abajo de la foto,
no tienen la más mínima preocupación porque los guerrilleros del ELN están ahí, ¿sí? Y es muy complejo entender el país desde la perspectiva que a veces tratan de vendernos de los enemigos de la sociedad, y es que si ustedes detallan la actitud de los 4 hombres de abajo, no hay la menor tensión en ellos, están muy tranquilos, aunque haya un bote del ELN navegando justo a su lado, con guerrilleros armados, fuertemente armados, estos tipos están completamente tranquilos. Y eso, pues a mí me cuenta mucho de lo que está sucediendo en el territorio colombiano. Y es un vacío de Estado en el que las guerrillas han llenado ese espacio. Esto es más de su operación cotidiana, operan de día, operan de noche, unos retratos, marcan sus pertenencias porque son pocas y difíciles de conseguir. También es interesante entender cómo una cuchara en medio del río San Juan significa tanto, porque es que no puedes ir al Éxito a comprar una cuchara, ¿no? Esta foto es particular porque esta es una guerrillera que fotografía en el río San Juan, cerca de la desembocadura, y después en otro viaje, tiempo después, más de un año después, yo iba en una mulita y di una curva en el camino, y cuando doy la curva me encuentro a 60 guerrilleros del ELN ahí sentados. Pero eran guerrilleros que yo no conocía, ni yo iba a verlos, ni había tenido una conversación previa con ellos, ni nada. Yo solo iba para una población y me los encontré ahí. Y claro, la primera reacción siempre es un poco de susto. Cuando la veo, digo, Mona, ¿qué hubo? ¿Y usted qué hace aquí? Digo, no, ¿y usted qué hace ahí? Muy particular como eso, como andar el territorio y encontrar cómo ellos también están recorriendo el país a su manera. Esta es la selva del Chocó. Así. Entonces, fíjense en lo mismo, la señora de abajo que está lavando, se le acaban de desembarcar 4 guerrilleros del ELN armados, encapuchados, y la señora está lavando, sigue lavando. Esta es una foto que me parece importante, sobre todo para reflexionar sobre esos chicos que están yendo a la escuela y esos guerrilleros que están marchando al lado, y permitirme pensar si el futuro de estos chiquitos de morralito para la escuela es quedar como los que están a su lado, o si habrá otra oportunidad para ellos. Una llamada a casa, siempre cae bien. Y así es la cotidianidad del ELN, como van a los pueblos, hablan con la gente. También hacen otras cosas, ¿no? Otras cosas que no están en estas fotos. Una de las decisiones complejas de la fotografía es cuánto tiempo estás y qué tanto puedes fotografiar, hasta dónde vas a estar, cómo presentas lo que fotografías, ¿no? Porque entre la realidad y la fotografía el tamiz de interpretación es profundo. Este era un perro entrenado por el ELN para recuperar armas del enemigo. Y esta fue una escena que me impactó mucho, porque cuando llegamos a ese pueblo y la señora se dio cuenta que habíamos llegado, inmediatamente salió corriendo a buscar a los guerrilleros para contarles que su hijo estaba amenazado por los paramilitares, y la señora en medio de la angustia se puso a llorar, porque solo en el ELN ella encontraba pues tranquilidad, ¿no? Solo en ellos encontraba alguien que la oyera y que pudiera tal vez intentar hacer algo para proteger la vida de su hijo. Esta
Esta es una reunión que hacen los guerrilleros del ELN con las comunidades indígenas y campesinas, en las que definen tarifas de impuestos. Entonces, cada familia indígena tiene una cantidad de metros de madera que puede talar al mes. Sobre esos metros de madera tiene que pagar un impuesto para la comunidad y un impuesto para el ELN, y ellos hacen como unas asesorías para las comunidades, buscando que las comunidades, con esos impuestos que recaudan, los reinviertan en la misma comunidad. Entonces, es una visión alejada del conflicto, pero para mí muy nueva, de qué es lo que hace el ELN en el terreno, de por qué sobreviven estas guerrillas, que era también un poco la fórmula de sobrevivencia de las FARC en el territorio. Nos ofrecen la idea de que estas personas están armadas y disparando sus armas todo el tiempo contra todo lo que se crucen. Y a mí me sorprendía ver cómo pues, tienen un papel más de Estado real, ¿no? En muchos sitios en donde no hay una caseta de policía, ni una inspección, ni nada más. Incluso este tipo estaba ayudando a las mujeres a cocinar, y este estaba mamado descansando porque hacía mucho sol. Bueno, y hasta ahí el ELN. Y este proyecto, que es al que tal vez más tiempo y más profundidad le he dedicado, es un proyecto de fotografiar a las FARC. Estas son fotos muy viejas, del 2011, en un pueblo que se llama Toribío, en el Cauca. Este era, durante la guerra entre las FARC y el gobierno, uno de los pueblos que más ataques al año sufría. Había días que tenía 2 y 3 ataques. Y el problema principalmente era que la policía había construido la estación de policía dentro del pueblo. Entonces el pueblo quedaba en el fuego cruzado todo el tiempo. En Toribío los indígenas están organizados, tienen su propia legislación y su propia autoridad, son NASA, y entonces tienen la Guardia Indígena, es una guardia autónoma, pero el ejército está ahí metido, la policía está ahí metida. Esto era el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos y estaba allí. Hizo un consejo de ministros, y durante el consejo de ministros las FARC derribó el avión que era la escolta del presidente. Estos son cilindros bomba de las FARC, entonces los indígenas querían que el ejército se fuera de ahí y que las FARC se fuera de ahí. Entonces los indígenas recuperaban las bombas y las desmantelaban. Y estos son guerrilleros en la vía. Este era un guerrillero que estaba a unos 2 kilómetros del pueblo, en donde estaba reunido Santos con todos los ministros. Y el guerrillero, que estaba ahí rodeado de campesinos, de indígenas y de medios de comunicación, nos decía: díganle al presidente que baje, que venga, aquí lo espero, yo quiero conversar con él. Si él vino aquí es para hablar con la guerrilla y aquí estoy esperándolo. Esta era la antigua estación de policía, bombardeada. Y ese es un perro con mucho susto de las bombas también. El pueblo era un pueblo fantasma. Este es el avión que habían derribado las FARC, era el avión de escolta del presidente, y lo derribaron. Luego entregaron los cadáveres de los pilotos. Y estos son los primeros combates de las FARC que vi, entre las FARC y el ejército, en Jambaló. Es un sitio que se llama Jambaló, un poco al sur de Toribío. Esta era una columna del 6º Frente de las FARC. Después de que hice ese proyecto, entonces hice esta otra parte, ¿no? Pero de aquí para adelante todo esto que están viendo tiene una relación bien estrecha. Esto era un guerrillero que había desertado de las FARC y que estaba contándole al ejército
en donde había material explosivo y minas antipersonales. Y luego la Fuerza Aérea haciendo operativos para rescatar soldados que habían perdido sus piernas en minas antipersonales en operativos. Eso es, digamos, el escenario de la guerra en este país, que es a veces muy complejo de entender si uno no llega hasta ahí. Y es lo que ven en el centro de la imagen, que es un verde extraño, que es un verde que no corresponde a la selva, es una granada de humo que pone el ejército en tierra para que desde el helicóptero el piloto sepa en dónde está el herido. Y el parche de bosque pelado que ven ahí es un parche que el mismo ejército ha tumbado para que el helicóptero pueda entrar un poco más para rescatar a la víctima. Eso significa que por ahí pasó la guerrilla y puso una mina en ese sitio. Y después por ahí pasó el ejército. Pero cuando uno lo ve desde aquí se pregunta, ¿qué hacían ahí? ¿Sí? Cuando uno se pregunta, ¿en dónde es la guerra? Pues me parece que esta es una imagen que les puede responder esa pregunta. Ahí es la guerra. Y ahí no llega mucho. Es un poco la transputa mierda. Y este era el soldado que venía de la foto anterior, ya sin pierna. Es desde cualquier perspectiva una situación muy compleja. Ponerle rostro a la guerra, ponerle rostro al dolor, a la miseria, a la muerte, a las balas, a la idea de defender un país, el ejército, el conflicto, genera muchas preguntas que tal vez no tienen ni respuesta. Ese es el momento en el que el helicóptero deja al soldado herido en el aeropuerto de Medellín para que una ambulancia lo recoja. Entonces, después de haber hecho eso, hice otro trabajo, pero este ya desde tierra, en otro sitio que se llama El Orejón, en donde hicieron el primer proyecto de desminado humanitario. Esta es una de las montañas más minadas del país. Es una zona que tiene tantas minas que decidieron acordonarla y ya. Eso no se puede desminar. Así está el bosque ahí, ya. Y en esa zona, uno de los soldados que estaba haciendo el desminado murió. Después de que consideraron que la zona era segura, uno de los soldados se sentó y justo al sentarse detonó una mina. Y el general Rafael Colón era quien estaba a cargo de esa operación y creo que para él fue un gran reto ver a su soldado muerto y aún así apoyar que las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC siguieran adelante, porque en ese momento hubo muchas voces en contra, por supuesto. Ya les hablaba de este tipo de lugares. Esta es Gira Castro, o ese era su nombre de guerra, y es una de las comandantes de las FARC que estaba a cargo de la misma operación, que era un componente de FARC y un componente de ejército. Y este era, creo que su nombre era Wilches, y es la persona que estaba en terreno dedicada a remover las minas, que es un trabajo dispendioso y complicado, y es como, bueno, jugar con explosivos, que está la muerte ahí a 5 centímetros de la nariz. Este es el sitio en donde murió el soldado del que les hablaba, el único que ha muerto hasta ahora en un desminado, afortunadamente. Y este es un guerrillero. Este guerrillero era como uno de los que ponía las minas en esa zona. Y les voy a explicar qué tan complejo es el tema del desminado. Esta es una montaña y de la parte de abajo de la montaña empiezan a subir ejército y paramilitares porque quieren conquistar la cima de la montaña, pero en la cima están las FARC. Entonces
las FARC deciden que van a poner unas minas y esto se decide en secreto. No es como que hacen una reunión con todo el frente y con los 50 o 100 hombres que tengan ahí, les dicen, bueno, vamos a poner unas minas, ¿ustedes qué opinan? Porque así no funciona la guerra es mucho más miserable. El comandante decide que va a poner unas minas, llama al explosivista y le dice, vamos a poner unas minas, ármeme tantas. Y él arma unas minas y en una noche de luna llena se van el explosivista y un asistente y ponen las minas. ¿En dónde? Por ahí. No hay un mapa, no hay una guía, no hay coordenadas satelitales, no hay nada. Y luego se devuelven esperando que las minas sean tan invisibles que los soldados caigan en ellas. Y 20 años más tarde, a estas personas les piden que vayan y las quiten. Pero ustedes se imaginan cuánto crece la selva en 20 años. Entonces, por eso estos sitios son tan difíciles, porque es que este tipo que está ahí de chaleco y de camiseta roja puso una mina hace 20 años, de noche, en una montaña que él no conocía, sin ningún tipo de mapa. Y ahora trata de acordarse para ayudar al desminado, pero eso plantea un gran reto. Entonces estos tipos que son del batallón de desminado usan estos trajes especiales, un entrenamiento, un montón de cosas, y a partir de eso van y trabajan en el desminado. Uno de los soldados de desminadores puede hacer en un día exitoso 1 metro de ancho por 5 centímetros de profundidad, de 5 centímetros de fondo. Y eso es lo que progresa el desminado en un día. Esa es la jornada de un día, porque tiene que ir escarbando muy suave para no ir a detonar una mina enfrente de su cara, ¿no? Entonces, ¿se imaginan lo complejo que será remover toda una montaña? Finalmente, después de haber trabajado mucho rato metiéndome y acompañando a las FARC en el terreno, hice una serie corta, que es esta serie que se llama Los Últimos Días. Este es un guerrillero en un río del Chocó, esto es en macizo colombiano. Este fue un momento muy tensionante porque pensamos que nos iban a bombardear. Empezaron a sobrevolarnos helicópteros y aviones y pensábamos que nos iban a bombardear. Este era como, cuando yo lo vi, era como si el tipo estuviera congelado en el tiempo desde hace 50 años. Una madrugada en un campamento, el cigarrillo, el café. 2 guerrilleros víctimas de minas también. Este es un pueblito pequeño y todos los días a las FARC les llegaba durante las negociaciones de La Habana un comunicado de los avances del día. A los colombianos no nos llegaba. Pero las FARC reunía a la gente del pueblo y le contaba todas las noches en qué iban las negociaciones de La Habana. Y la gente le hablaba al comandante y le preguntaba o le pedía o le daba un mensaje para que él transmitiera a la mesa de La Habana. Y los comandantes también por radio informaban a La Habana como cuáles eran las peticiones de la gente. Esta gente de este pueblo estaba pidiendo una carretera para su pueblo. Y no, hoy no tienen carretera. Este es el cumpleaños de uno de los comandantes. Y este es el momento en el que las FARC se dan cuenta que ganó el no en el plebiscito. Estas son las montañas del Cauca. Y esta es Vanessa, que había tenido a Manuela. Manuela tenía ahí como un mes en ese momento. Pero eso es una parte muy corta. Ahora si tenemos tiempo creo que les voy a mostrar algo mucho más largo de la vida cotidiana. Pero en medio de hacer esa serie, pues que era como la documentación directa, también tuve la oportunidad de darme unas libertades creativas. Como este es el Morral de la Revolución, es como llamo esta serie. Y es una serie que tiene 12 guerrilleros de las FARC y cada uno tenía en esa mesita todas sus pertenencias. Es como si ustedes decidieran coger todo lo que tienen en su casa y ponerlo encima de una mesa.
Esto es todo lo que tenía esa guerrillera. Esta es Brenda, que era una de las comandantes, y entonces por eso tenía un arma larga y una pistola y un computador. Y lo que ven enrollado en bolsitas es la ropa, porque el Chocó es bien húmedo. Felipe, que había perdido un ojo y una pierna en combate. Ella había sido madre, entonces cargaba las fotos de su hija. Y cargaba un arma hechiza, que era parte de un arma de un helicóptero y parte de un fusil de mano. Mariana, que cargaba el periódico y muchos cigarrillos. Orejas era el lanchero, entonces él siempre estaba en un bote. Entonces siempre tenía nylon y si no estaba manejando y estaba el bote parqueado, él estaba con el nylon en el agua tratando de pescar algo. Y esta era una chica indígena de 19 años, que cargaba un morral pesadísimo, unos 30 kilos por ahí, ese morral. Este es Junior, que también tenía 19 años recién cumplidos, era muy joven. Y Junior es francotirador, entonces cargaba muy pocas cosas porque él tenía que ir solo siempre, como un día adelante del resto del pelotón. Lo que tiene es un arma especial de francotirador y unos binóculos infrarrojos. Esta era una mujer que llevaba muchos años en las FARC. Y ese es Esteban, que estaba leyendo el libro de Enrique Santos Calderón, de cómo habían empezado las negociaciones entre las FARC y el gobierno. En medio de toda esa documentación también me pareció importante desarrollar un capítulo en el que yo pudiera como bajar el tono, como hacer unas pausas en toda esa narrativa, unos silencios. Entonces empecé a tratar de mirar hacia otros lados, ¿sí? Un pequeño tucán en una rama de un yarumo en la selva, los ríos, un montón de cosas que también cuando estás mirando solamente hacia los sujetos, hacia la guerra, hacia lo que está sucediendo frente a ti, pues muchas veces no tienes el tiempo para observar. Una culebra que se quería meter en mi cambuche. Esta es la propela de uno de los botes de las FARC. Yo no sabía si me iba a sentar a reír o a ponerme a llorar, ¿no? Andrea era una guerrillera también, que había decorado su uniforme, y así, paisajes de lo que iba sucediendo con ellos, silencios, una pequeña serranía, un aguacero. Una anaconda. Una rana venenosa. Esta es la mercancía que venía 3 días en mula desde un pueblito hasta una comunidad por allá perdida en las montañas. Este era el único teléfono que había en el pueblo y no había señal de celular. Solamente se podía llamar o recibir llamadas desde ahí. Se llama lejanías, para que se hagan una idea de qué tan lejos es para llamarse lejanías. Y mucho río. Este es un otro pueblito pequeño en el río Arquía, y esa torre que ustedes ven tiene unas escaleras por un lado y uno sube por las escaleras y en la parte de arriba de la torre pone el teléfono y marca y habla en altavoz, porque si coge el teléfono se cae la llamada, pero solo ahí entra la señal. El pueblito se llama Vegáez. Estos son los farallones de Cali. Esto es el Cauca y cada lucecita es un cultivo de marihuana.
este es el Nevado del Tolima visto desde los Farallones de Cali. Y el almuerzo. Entonces, pues ya me había dado la oportunidad, la libertad de crear la serie de El Morral de la Revolución, y después me topé con este objeto, que me parecía un objeto increíble, que también me formulaba preguntas y me abría la cabeza hacia otras narrativas, hacia otros espacios, y eran las sillas, ¿no? Estas son sillas militares, y ellos las usan para todo, para comer, para conversar, para sentarse a mirar, o para hacer su turno de guardia, o para disparar, para todo. Y las personalizan. Me gustaron mucho las sillas, me parecieron un objeto muy diciente y a la vez como casi un absurdo, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la guerra, no piensa en una silla, y cuando uno piensa en una silla de guerra, no piensa en Winnie Pooh bordado en una silla de guerra. Después hice una serie amplia de retratos de guerrilleros. Unos retratos muy sencillos, pero que después de varios me empezaban a resolver la pregunta de quiénes eran las FARC, ¿sí? ¿Cómo se veían las FARC? Jóvenes, viejos, mujeres, hombres, ojo de vidrio. Había de todo. Y para mí era casi un retrato del país, sobre todo del país rural. Si le quitan el uniforme a este personaje, es que fácil es el abuelito de cada uno, ¿no? Y así, un viejito tierno. Claro, de camuflado y con un fusil en la mano es más complejo y hay que hacer un ejercicio fuerte, pero era eso. Muchos retratos, mucha gente. Eran muchos ellos también, ¿no? Entonces, después de hacer los retratos, dije, bueno, pero ¿por qué el ejercicio tiene que ser imaginario? ¿Qué tal si hago el ejercicio de verdad? Y en las montañas del Cauca, en los Farallones de Cali, en la punta del Cañón del Naya, hice esta serie que es de uniforme y de civil. Y es una serie de guerrilleros con su uniforme y luego con la ropa normal. Y me encantaba ver cómo todo cambiaba, no solo la actitud, la posición corporal, el rostro.
y también la forma en la que la gente se relaciona con ellos. Si las viéramos separadas, si uno entrara solamente a un salón en el que ve las fotos de civil o a un salón en el que ve solamente las fotos de uniforme, con seguridad la reacción sería pues diferente, ¿sí? Y me gusta imaginarme que esta es una serie que invita a pensar por qué estas personas tomaron las armas, ¿no? Que creo que no es una decisión nada fácil, pero fue su decisión, y luego fue su decisión también dejarlas. Esta era una indígena wayú, y a pesar de ser guajira, estaba en el Cauca, en las montañas, en un sitio frío. Y después de eso me interesé por un capítulo más íntimo, por unas relaciones interpersonales. Bueno, además que las FARC eran un ejército muy particular, un ejército que tenía mujeres dentro del ejército, ¿no? Y por supuesto, esto era el Día de la Mujer, ¿sí? Y este guerrillero le había comprado a su novia guerrillera esa balaquita. Ese era su regalo por el Día de la Mujer. Estos dos guerrilleros los fotografié en un campamento, se llaman Daniela y Alonso. Y un día después de que yo salí de ese campamento, Alonso salió en una misión y lo capturaron. Y hoy sigue estando en la cárcel. Pero en ese momento llevaban 9 años juntos. Mucho amor en medio de la guerra también. Y al final hice una recopilación de varias fotos que había ido tomando casi sin darme cuenta, ¿no? Fotos en piloto automático, porque siempre me pregunté, por supuesto, sobre las armas, que son un factor fundamental en la guerra, esencial. Pero sobre todo me preguntaba cuando yo las veía por ahí. Yo nunca he manipulado un arma, me da mucho susto.
y me dan miedo las armas, me dan miedo las balas. Y entonces yo pasaba por ahí y veía esto, una .50 en el piso, y yo decía, pero que cualquier persona puede llegar y se enloquece y la coge y nos mata a todos. ¿Qué es eso? ¿Por qué dejan eso ahí? Y luego me di cuenta que era para ellos como el panorama, como el teléfono, como mis cámaras, como el computador. Eso estaba ahí todo el tiempo, por ahí, suelto, tirado. Esto era para ir a bañarse, para ir a comer, así. Y es una serie de armas abandonadas. Muchas veces personalizadas también, ¿no? Ese era un tipo que estaba muy enfermo, tenía fiebre amarilla. Y finalmente, este es un bloque muy largo, que voy a pasar muy rápido, como de la vida cotidiana dentro de la guerra, ¿no? Que para mí empieza con esta imagen, que es una imagen terrible, de dos niños cerca de Quibdó, en una playa jugando a la guerra. Empezamos la conversación, si les parece. Muchas gracias. Quisiera saber si esta idea de serialidad que nos mostraste hoy nace a priori o si es más bien como un trabajo de curaduría posterior después de tomar las imágenes. Pues parte y parte, porque inicialmente yo decido ir a fotografiar la vida cotidiana, ¿sí? Pero además cuando decido ir a fotografiar la vida cotidiana no sé nada de las FARC más allá de lo que todos sabíamos por los noticieros. Entonces yo llego a un campamento así, pues como a sorprenderme y a ver cómo es la vida de la guerrilla dentro del monte, cómo es el cambuche, y esto, ¿ves? Cómo viven, a qué hora se levantan, y en medio de eso ya empiezo a tratar de organizar ideas. Entonces cuando decido hacer el Moral de la Revolución, pues ya tengo una idea de serie muy clara, y hago solo esa serie, que realmente son muchas más fotos de las que ustedes vieron, y son muchos más ensayos también. O sea, cuando uno está ahí, está en caliente, con la adrenalina 1000, no hay mucho tiempo de sentarse un día a rayar y a leer y a buscar referentes, porque no tienes internet y de repente un cuaderno pequeño y sabes que estás ahí y que en cualquier momento te dicen váyase. Entonces hice varios ensayos de series, hice una parados frente a una ceiba gigante, hice una que eran solo sus morrales, y después hice estas de los morrales abiertos ahí con todas sus cosas, y esa fue la que finalmente asumí. Entonces es un ejercicio de ensayo y error en terreno, y un ejercicio también de estar ahí como con la cabeza muy revolucionada para procesar rápidamente y tratar de producir tanto material como puedas. Yo tengo dos preguntas. Una es, en la serie que haces de primero en uniforme y después de civil, no sé si tuviste la oportunidad de preguntarles ellos de qué manera se sentían más cómodos, de qué manera vestidos se sentían más cómodos, y de pronto por qué o qué tipo de conversaciones surgían después de tomar esas dos fotos. Y dos, en la serie que haces del amor, que es de mis favoritas, había algo de diversidad de género o de temas de homosexualidad en la guerrilla, y cómo, si en algún momento te topaste con eso, cómo se trataba. Y mentira, son 3 preguntas. Y la tercera pregunta es, ahora nos contabas que muchas de estas fotos son de
de hace un tiempo, y las del LNC, que son las más recientes, y pues la de Transputa Mierda es todo el tiempo. Ahora, ¿tienes algún proyecto en mente? Digamos, con todo lo que nos estás diciendo al principio sobre los líderes sociales. De pronto con eso, no sé, que nos cuentes si tienes algo en mente. Bueno, pues dentro de la serie de Uniforme y de Civil, siempre estábamos conversando de cosas muy importantes y muy tontas a la vez. Entonces tú, pues como en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, puedes estar hablando del partido y al siguiente instante de las víctimas de la violencia que tenemos en Colombia. Lo particular es que, como ellos seguían siendo una organización armada en el momento en que yo los fotografié, entonces yo tenía que pedirle primero autorización al comandante del frente para hacer las fotos. Y si el comandante del frente autorizaba, después yo tenía que pedirle permiso a cada uno de ellos, porque el comandante del frente me autorizaba a mí, pero no los obliga a ellos. Entonces yo tenía que ir uno por uno convenciéndolos de mi idea de fotografiarlos con su uniforme y después de fotografiarlos de civil. Y lo extraño era que si yo quería fotografiarlos, la mayoría era como, sí, bueno, no hay problema, pero para fotografiarlos después de civil, muchos se incomodaban, pero no porque se sintieran menos cómodos, sino porque muchos no tenían ropa. Muchos no, o sea, pero traten de imaginarse eso, no tenían ropa, solo tenían 2 uniformes camuflados, y eso es todo lo que ellos tienen en la vida. O sea, no hay ropa en un closet en una casa lejana, no hay. Punto final. Entonces, si tienen la oportunidad de ver la serie de nuevo en algún momento, se van a dar cuenta que muchos de ellos se prestaron las camisetas. Entonces, la camiseta del Nacional, hay una del América también, y esas camisetas circularon por varios guerrilleros, hombres y mujeres, gordos, flacos, altos, bajitos, y listo. A cada uno le lucía diferente y vamos, con la misma camiseta. Había un saco azul también de Adidas y un saco para todo el mundo. Entonces, no es que se sintieran más cómodos o no, pero yo sí siento que despojarse del uniforme también los liberaba de una carga, ¿no? De una carga militar, de una carga de régimen, de una carga de, bueno, no sé, de una carga. Entonces se sienten más livianos cuando los fotografío de civil, pero esa es mi percepción, ¿no? Yo lo sentía así. Frente a lo que me preguntas del amor y el tema de género, en las sabanas del Yarí, en la última conferencia, encontré a una guerrillera que a mí me parecía que era un guerrillero. Alta, delgada, pero los músculos muy bien marcados, y yo pensaba si era tal vez o algo transgénero. Para mí era complejo y lo pensé 2 minutos y a los 2 minutos concluí que en ese momento mi objeto de investigación, mi línea de trabajo, no era pensar si había diversidad de género dentro de las filas de las FARC, sino otro tipo de documentación. Entonces le hice un par de fotos y conversamos y luego lo dejé atrás y ya está. Sí me parece que había un alto índice de amor interracial, que es algo que no se ve muy frecuentemente en Colombia, pero que en las FARC lo vi mucho, y también de amor intergeneracional, ¿no? Personas con diferencias de edades mucho más marcadas y eran parejas estables y como tranquilos. Y sobre los nuevos proyectos, pues no sé, hasta que no salgan las fotos prefiero no decir nada. Quería hacerte una pregunta, porque sigue siendo válida aún hoy, en este momento. ¿Cómo evitar para entrar en conflicto con cada uno de los agentes de esa confrontación? Me parece muy válido. Y no sé si esas fotos habían sido expuestas antes para que no lo tildaran usted como incitando a una apología. O sea, por ejemplo, hace 8 años lo podían tildar usted, presidente, como una apología a la violencia. Entonces, no sé, era un riesgo que usted corría, y se considera usted, por ejemplo, un reportero de guerra. Bueno, de entrada yo no me considero reportero de guerra, porque lo que yo estoy documentando es más una comunidad que un conflicto, ¿sí? O sea, no tengo tantas fotos de la confrontación directa como tengo fotos más íntimas de la comunidad. Sí, me han dicho que soy guerrillero de las FARC, me han dicho que soy guerrillero del ELN, me han dicho que soy
de izquierda radical y que soy terrorista y todas estas cosas. Bueno, me han amenazado y todo eso, pero tal vez son personas que no les funciona bien el cerebro y esto. Y han dicho que hago apología al delito y que hago apología a la violencia, pero si te das cuenta, esa es una construcción que caló muy bien en algunas personas, pero no existe tal cosa como la apología a la violencia, ¿no? No estoy fotografiando a estos sujetos como unos héroes triunfales, sino que estoy haciendo un ejercicio de fotografía mucho más horizontal y mucho más desde lo descriptivo. Estoy preguntándome quiénes son y a través de las fotos tratando de responderme, tratando de plantear una perspectiva de quiénes son. Y son esto, una señora que teje una manilla, un tipo que trabaja en una hamaca en un computador y otro que tiene un dije del Che Guevara, así. Entonces, pues realmente prefiero como no ocuparme mucho el cerebro pensando si a algunas personas esto les parece una apología de la violencia, porque a mí me parece que es más que necesario fotografiar esto y poder compartirlo en este tipo de espacios, y me quedo con eso. Como fotógrafo, ¿cómo no intimidar con algo que no es un esfero? Y uno se va con la imagen, ¿cierto? Uno se va con la imagen, o sea, es entrar a cogerles la imagen, ¿no? Y dentro de la misma pregunta, ¿cómo aproximarse a lo ilegal, ¿no? Sobre todo la primera serie que es en la comuna en Medellín, ¿cierto? Y otra pregunta sería, ¿cuál es el futuro para usted? Porque pues usted nos hizo un planteamiento inicial, ¿cierto? Según su vivencia, ¿cuál es el futuro, ¿sí?, en este país en cuestión de paz? Porque a mí me parece que el centro hizo la paz con la extrema izquierda, pero la extrema derecha no hizo la paz con la extrema izquierda. Pues bueno, lo primero es que cuando hablo de la intimidad solo se consigue con tiempo. Yo no conozco otra fórmula. Lo que yo necesito para fotografiar a un sujeto como quiero fotografiarlo es tiempo. Entonces, pues ya uno a partir del tiempo empieza a reconocer trucos o maniobras para lograr esa intimidad, ¿no? El sufrimiento y la risa, que son dos emociones bien extremas, ayudan mucho, son como buenas llaves para la intimidad, ¿sí? Si uno está sufriendo, el ser humano tiende a ser solidario. Entonces, si uno está sufriendo en el medio de un grupo de estos, se genera una solidaridad que puede llevar a la intimidad. O si uno está gozando, también en medio de un grupo de estos, ¿sí? Y cuando te digo sufriendo y gozando, es cosas que parecen tontas y sencillas, pero que en últimas a mí me sirvieron para tender unos puentes comunicativos profundos. Caerme del caballo, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenían que venir, bueno, este pendejo fotógrafo no sabe amarrar bien una cincha de caballo, entonces alguien tenía que parar y venir y amarrarla bien, y entonces yo me subí otra vez, y era la broma del día o de la semana, y esa broma ayudaba a la intimidad. Por otro lado, también es que, para enlazar eso con tu siguiente pregunta, la primera vez que fui a un campamento, el resultado fue muy escaso para mí, ¿cierto? Pero la segunda vez que fui a un campamento, tenía además el as bajo la manga de llevar las fotos del primer campamento al que había ido, que era otro. Pero la otra gente entonces también se conocía con esta, y estos entonces tenían en su cabeza el clic de este tipo ya fue a un campamento y ese otro campamento no lo han bombardeado, o sea, este tipo no está sapeando. Y así, paso a paso, pero es construyendo como poco a poco. Entonces aquí tenemos una conversación, pero si nos quedamos encerrados en esta habitación durante 3 meses, en 3 meses nos vamos a saber todos los nombres y seguro algunos vamos a ser